Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, llamando a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Jesús les dijo: ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Queridos hermanos, fíjense, qué hermoso este Evangelio. Mejor que esto, no sé. Y además no hace falta explicar demasiado. Además, oigo ya ponen de la homilía, llevando a Eiku, pero es interesante que tal vez nosotros subrayemos nada más lo que el Señor nos está diciendo. Primero, luego nos dice, escuchar. Recuerden que la palabra escuchar, Shama Israel quiere decir, Pendúa lleva, pero quiere decir sobre todo obedecer. ¿Y qué es lo que quiere que nosotros entendamos? Y nos dice que ninguna cosa externa, dice, que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que hace impuro al hombre es aquello que sale del hombre. Y por eso que al final, después de poner todos estos ejemplos, todas las cosas externas, porque en el fondo, queridos hermanos, recordemos, el bien y el mal, lo externo, lo que existe en el mundo, eso entra en nuestro corazón en la medida en que nosotros le permitimos entrar al corazón y a la mente. Ñande la yeyapo, es decir, somos nosotros quienes decidimos. En este sentido, si queremos subrayar y si queremos entender muy bien luego lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado de por sí nosotros siempre decimos que entra en primer lugar utilizando la inteligencia, porque en decola igual hoy va a tener hoy bona, hoy ponate no iba ahí, y para eso es la inteligencia, el discernimiento. Y después viene la libertad, porque la libertad es la que a vos, pero de lleva la heredad. Si le cuaman yo, pero yo ahí. Ahora sos vos entonces, a través de tu conciencia, pende a tu mure urecoajina, de core yesa cuajari cuaponajina, la de mondano, la de mondajajina, la de yapuro, de yapujajina. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces quiere decir aquí que es la libertad la que entra en juego aquí. Y el pecado entonces entra en este nivel, queridos hermanos. Y por eso dice, no es lo que viene desde afuera lo que va a manchar al hombre como tal, sino que lo que sale. ¿Por qué? Y porque esta es una decisión. Ese pasa por tu conciencia. Sos vos el que estás maquinando y estás tomando una decisión. Upearego alguna vez hubo alguna, llevo a confesar, y yo no sabía luego para ahí. Si es cierto que vos me decís que vos no sabías verdaderamente, eso entonces quiere decir que no puede entrar ni por tu inteligencia ni por tu libertad. Entonces vean, diga tú y la pecado. Yo no sabía luego, no sabía. Ahora, si vos me estás utilizando esa palabrita simplemente como una muletilla, porque tu conciencia te está diciendo muy bien, las cosas que estás haciendo,
porque eso es innato, esa es parte de la creación. Peñande yara, o me añade, lleva la yicua pona jangua, va para allá, va para la lleva. Y entonces ahí libremente cuando nosotros optamos y hacemos el mal, porque sabiendo lo estamos haciendo, entonces, queridos hermanos, ahí podemos hablar del aspecto moral, del aspecto del pecado. Y por eso es que el Señor está diciendo, no, las cosas que vienen de afuera, porque sos vos entonces. Y ahí ya comienza a hablarte del interior, de nuestro corazón. No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo, porque eso no va al corazón sino al vientre. Bueno, aquí entonces te está hablando incluso de las comidas, ¿verdad? Otro lado, Jesús, ¿cómo nos está hablando? Son terminologías espectaculares, ¿verdad? Y después agregó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior del corazón. Esto hay que subrayar, queridos hermanos. Manden a hacer un letrero, pongan al frente de sus ojos, pongan en su dormitorio, pongan donde quieren en su sala, ya pocana entre los días. Mandamos a encuadrar un lindo de esto. En vez de mandar a encuadrar cualquier cuadro y por ahí de un gato, de un perro, lo que sea, vamos a encuadrar esto, vamos a poner esta frase, ¿verdad?, del Señor. Miren lo que te dice, porque desde el interior del corazón del hombre, de donde provienen las malas intenciones. Y te dice, las fornicaciones, aquí comienza a ponerte una lista, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Queridos hermanos, más claro que esto, el agua, más claro que esto, el agua. Así es que yo llevo esta peña de Yara lleva para poder limpiar, para poder purificar nuestra conciencia, poder purificar nuestro interior, porque es desde el corazón del hombre de donde salen todas estas maldades y estos pecados. Que así sea. Que así sea.